Saludos, queridos migrantes en territorio ecuatoriano. Una vez más, la consultora jurídica Braña y Asociados compartiendo con ustedes las reformas a la Ley de Movilidad Humana. En esta oportunidad vamos a hablar del proceso de naturalización. Y quiero comenzar explicándoles que este proceso de naturalización que tanto desea siempre el migrante que está dispuesto a echar sus raíces fuera de la tierra que lo vio nacer, es un proceso que usted puede acceder en el Ecuador mediante la llamada Carta de Naturalización. Este es un acto administrativo por el cual se va a otorgar la nacionalidad ecuatoriana en razón al tiempo de permanencia en el país y en cumplimiento con la norma establecida a tal efecto. ¿Quiénes podrán solicitar la Carta de Naturalización? Y tenemos dos categorías que pueden solicitar la Carta de Naturalización. Muy importante, las personas extranjeras que ostenten la visa de residente permanente y se encuentre domiciliada en el Ecuador de forma regular al menos por 3 años a la fecha de ingreso de la solicitud. Es decir, si usted es residente permanente y tiene, en el momento que usted va a ingresar su solicitud, usted tiene 3 años con su visa de residente permanente, usted puede acceder a la naturalización. Indiscutiblemente habrá migrantes que tendrán que esperar 5 años. ¿Por qué? Porque primero tienen una visa de residente temporal, a los 2 años, incluso a los 21 meses que da la posibilidad de esta visa, cambian a residente permanente y entonces, como señala la ley, tiene que esperar 3 años de tener la residencia permanente. La segunda categoría de personas que pueden acceder a una carta de naturalización son las personas reconocidas por el Estado ecuatoriano como refugiadas y apátridas que hayan permanecido en el país al menos 2 años. Las y los refugiados y apátridas podrán acceder mediante un mecanismo excepcional de naturalización. ¿Por qué explico esto? Porque un migrante que ostenta la categoría de refugiado no tiene una visa de residente permanente, ¿verdad? Pero es refugiado. Y también existe en esta reforma a la Ley de Movilidad Humana, se mantiene que si usted es refugiado, usted puede acceder a la Carta de Naturalización. En este caso, con 2 años. No tiene que tener los 3 años de refugiado, solo con 2 años. Ahora, ¿cuál es el proceso de solicitud? Proceso de solicitud de naturalización. Bueno, la solicitud de obtención de la naturalización ecuatoriana se presentará y se tramitará desde el territorio ecuatoriano. Usted no puede en ningún momento solicitar el acto administrativo de carta de naturalización desde el extranjero, desde el exterior. Alerto de esto porque hay personas que, cumpliendo justamente con las leyes, dicen, yo tengo mi visa residente permanente, pero yo radico en otro país, por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares. No, usted tiene que residir y usted tiene que realizar ese acto administrativo, solicitarlo, residiendo justamente en el Ecuador. ¿Cuáles son los requisitos generales para solicitar la carta de naturalización? Y yo siempre hablo de requisitos generales. ¿Por qué? Porque si usted entra a cualquier página, si usted entra a cualquier información, siempre se va a encontrar que la autoridad tiene la facultad de solicitarle cuánto documento considere necesario. Por lo tanto, aquí estamos hablando de requisitos generales, requisitos básicos que no pueden faltar, y aparte de estos requisitos, siempre la autoridad va a solicitarle los que desee. ¿Cuáles serían estos requisitos? Número 1, residir de forma regular y continua en el país con una visa de residencia permanente por más de 3 años. Primer requisito, ya hemos hablado de eso cuando hablábamos del acto en el cual usted solicita la carta de naturalización. Este es el primer requisito. ¿Cómo usted va a demostrar ese requisito? Usted va a demostrar ese requisito con su visa. En su visa usted tiene ese requisito y también puede registrar ese requisito mediante un documento que se emite en el registro civil, que a mi juicio es importante ponerlo también dentro del proceso de naturalización. El segundo requisito, disponer del documento debidamente apostillado y legalizado, emitido por la autoridad competente del país de origen en el que conste su nacimiento y demás datos de filiación del solicitante
excepto aquellas personas que son reconocidas como refugiados y o apátridas. Estamos hablando en buen castellano de la inscripción de nacimiento. Usted necesita como segundo requisito para acceder una inscripción de nacimiento debidamente legalizada y apostillada en el país donde se emite la misma. Si usted es ciudadano cubano, usted tiene que solicitar en consultoría, solicitar en bufete, y esa certificación de nacimiento, que por cierto nunca vence, usted la puede tener de años atrás porque esta no vence nunca, usted se la dan legalizada por el MINRE y luego usted lo hace en el consulado de Ecuador en La Habana, dice la ley. Ahora, se utilizan otras vías también y yo le llamo, en nuestra consultora le llamamos apostille o legalización de manera inversa. Creo que lo he explicado en diferentes lugares, se trae al Ecuador y demás, pero bueno, no es el caso de lo que nos compete. En el caso de los apátridas y refugiados, como entran por un proceso excepcional, no deben presentar este documento al momento de presentar. En el tercer elemento o tercer requisito, tener más de 18 años cumplidos a la fecha de la solicitud. Usted no puede ser menor de edad, tiene que tener más de 18 años cumplidos para solicitar su carta de naturalización. Número 4. Las personas menores de 18 años, que indiscutiblemente también tienen derecho a naturalizarse, siempre y cuando cumplan con los requisitos, deben presentar el consentimiento de quienes tienen la patria potestad o tutela legal, y se va a escuchar también la opinión de los niños, niñas y adolescentes conforme a lo que establece la Ley Especial de la Niñez y Adolescencia. Ojo con esto. A nuestros hijos, si son menores de edad, tenemos que tener el consentimiento de papá o de mamá, según corresponde el caso. Y se va a escuchar también el criterio del menor. Número 5. Tener conocimientos generales de la historia, geografía, cultura y la realidad actual del Ecuador. Esto es lo que se puede comprobar, lo hacen de acuerdo al examen o prueba que se realiza luego de la entrevista, en la cual usted le ponen un temario. Previamente usted debe estudiar sobre el Ecuador, su geografía, su gente, su zona, su himno, porque usted va a ser ciudadano ecuatoriano. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere con el punto número 5. Hablar y escribir en idioma castellano, y esto no está de más que lo diga, porque hay una comunidad migrante que no solo son hispanohablantes, sino también hemos tenido casos, nuestra consultora, de personas que provienen de África, del continente africano, personas que provienen del Medio Oriente, y también han logrado acceder, pero tienen que hablar y escribir correctamente el castellano. Número 9, exponer en una entrevista los motivos por los cuales desea adquirir la nacionalidad ecuatoriana. Esto es muy fácil, ¿verdad? Se le hace la entrevista, y yo me voy a detener aquí porque esto es un cambio sustancial en la modificación, en la reforma a la Ley de Movilidad Humana. ¿Y cuál es el cambio sustancial del que voy a hablar ahora? Se exceptúan del cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 5 y 6. Es decir, estamos hablando de hablar y escribir en el idioma español, en el castellano correctamente, y de tener conocimientos generales de historia, geografía, cultura y la realidad actual del Ecuador. Se exceptúan de esos requisitos, es decir, usted no tiene que cumplir esos requisitos siempre y cuando, escuchen bien, se compruebe haber cursado y finalizado una carrera universitaria o haber cursado y finalizado un posgrado en el Ecuador, siempre y cuando la carrera o posgrado hayan sido impartidos en idioma castellano y de conformidad con la legislación de la educación superior vigente en el Ecuador. Ojo, los títulos tienen que estar previamente registrados en el Ecuador a la hora de usted presentar a su ciudadanía. Y estos títulos le dan a usted la posibilidad de que usted no tenga que realizar la prueba de conocimiento. Pero fíjense, explico bien. Quienes comprueben haber cursado y finalizado carrera universitaria o de posgrado en Ecuador que hayan sido impartidos en el idioma castellano. Bien, ahora, títulos del Ecuador no exime del cumplimiento de los
requisitos señalados en los numerales 5 y 6. Es decir, usted puede estar reconocido su título en la CNSI, pero no es esto de lo que estamos hablando con esta sección. Estamos hablando del que cursó. Esto es mucho para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el que ya estudia aquí. Y bueno, espera y se hace la naturalización después que termina de estudiar. Cuando usted estudió en Ecuador, tiene su título registrado. En el momento que usted va a hacer la solicitud, lo demuestra y ya no tiene que hacer el examen. ¿Quiénes más se exceptúan de esto? Otra reforma muy buena. De los numerales 5 y 6 también se van a exceptuar las personas que tuvieran más de 65 años en la fecha en que ingresan la solicitud de naturalización. Es decir, si la persona es un adulto mayor de más de 65 años, aunque debe hablar y escribir el castellano, no tiene que hacer el examen. Se exime de este examen. Es decir, los abuelitos que tenemos aquí en el Ecuador, que a veces decimos, bueno, ¿y cómo me va a enfrentar al examen? ¿Y cómo una señora de 70 años me va a enfrentar al examen? ¿Cómo a veces de, no sé, de más de 70 me va a enfrentar? Bueno, en el momento usted lo demuestra, muy fácil, con sus datos de afiliación, con su pasaporte, y no tiene que hacer el examen. El reglamento también dice que la Autoridad de Movilidad Humana podrá, y de hecho lo va a hacer, generar una prueba supletoria en los casos de personas reconocidas en el Ecuador como refugiadas o apátridas. Bueno, hasta allí es cuando usted quiere presentar de manera general su carta de naturalización por tiempo de permanencia. Es decir, vamos a desterrar, muchas veces nos consultan, bueno, yo estoy amparada, yo soy amparado. No, usted puede estar amparado, pero si usted lleva 3 años en el Ecuador, la ley le permite por tiempo de permanencia solicitar su carta de naturalización. No tiene nada que ver el amparo. La naturalización por matrimonio o unión de hecho. Acreditación que usted presenta cuando tiene unión de hecho o está casado con un ecuatoriano. ¿Cuál sería? Primero, y aquí a veces surge una duda, quienes hayan contraído matrimonio en Ecuador con una persona ecuatoriana luego de transcurrido 2 años desde la fecha de su celebración y siempre que el domicilio se encuentre establecido en el país. ¿Por qué hablo de duda? Porque soy migrante, me casé en el extranjero, llevo 10 años casado con mi esposa, llevo 10 años casado, me hice ciudadano y entonces yo digo, bueno, si ya yo soy ciudadano hoy, yo puedo darle la ciudadanía a mi esposa puede presentar, pues llevamos 10 años casados. No, quienes hayan contraído matrimonio en Ecuador con una persona ecuatoriana luego de transcurrido 2 años de la fecha de su celebración. La segunda, quienes hayan contraído matrimonio con una persona ecuatoriana en el exterior luego de transcurrido 2 años desde la fecha de inscripción en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en el Ecuador, siempre que el domicilio a la fecha de presentación de la solicitud de ciudadanía se encuentre en el Ecuador. Número 3. Quienes se encuentren en unión de hecho con una persona ecuatoriana luego de transcurrido 2 años contados a partir de la fecha de inscripción de la misma. Está claro, yo puedo haber estado casado 20 años, me hice ciudadano ecuatoriano, no me van a contar los 20 años. A partir de que soy ciudadano ecuatoriano, que tengo inscrito mi matrimonio, a partir de allí, 2 años puedo, según estipula la ley, puedo presentarme a esta carta. Y el procedimiento administrativo, según la ley, y yo digo según la ley, voy a explicar esto, no podrá exceder de los 90 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. ¿Qué sucede? Recuerden que los términos son de 90 días y a veces a nosotros nos gusta, bueno, si son 90 días tienen que ser 90 días y 90 días, pero recuerden, en tiempos de pandemia, en situaciones de emergencia por cualquier situación en el país, los términos logran y pueden y casi siempre se extienden mucho más. Son requisitos generales para obtener esa ciudadanía por unión de hecho o por matrimonio con un ciudadano o ciudadana extranjera que ya se hizo ecuatoriano o con un ecuatoriano de nacimiento. Primero, acreditar la residencia
en cualquiera de las categorías migratorias señaladas en esta ley en el momento de ingresar la solicitud. Es decir, usted tiene que tener una residencia en el Ecuador, indiscutiblemente. No le están pidiendo 3 años, le están pidiendo 2 años desde que usted está registrado en el matrimonio, pero tiene que estar legal en el Ecuador. Número 2, disponer de un documento idóneo debidamente apostillado, legalizado y emitido por la autoridad competente del país de origen donde consten los datos de nacimiento y de filiación de la solicitante. Certificación de nacimiento. Estamos hablando de la certificación de nacimiento. Tercero, poseer el acta de matrimonio o unión de hechos debidamente inscritos en el Ecuador, en el registro civil del Ecuador. Número 4, exponer en una entrevista los motivos por los que desea adquirir la ciudadanía ecuatoriana. Número 5, encontrarse al día en sus obligaciones con el Estado ecuatoriano. Y, como se explica en todo artículo, los solicitantes deberán acompañar además los documentos señalados en el reglamento de esta ley. Recuerden que les he estado hablando en cada uno de nuestros programas de que ahora el reglamento también se modifica y el reglamento incorpora solicitudes y deja siempre abierta una brecha a que las autoridades puedan pedir lo que consideren necesario. De la misma manera, el artículo 75, hay algunos cambios, que es la naturalización de niños, niñas o adolescentes nacidos en el extranjero de padres o madres ecuatorianos, y nos habla de que las niñas, niños y adolescentes nacidos en el exterior, una vez que su madre o padre han sido declarados ecuatorianos por naturalización, podrán registrarse cuando esto lo registren en la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación o en las misiones consulares del Ecuador. Hay otro acápite, no me voy a detener en él mucho porque generalmente la comunidad migrante se va por estos primeros, que es la naturalización de personas extranjeras por haber obtenido servicios relevantes al país. Bueno, en este caso, el presidente de la República puede otorgar, si desea, la naturalización a personas que hayan hecho actos relevantes. No me voy a detener allí. Sobre la naturalización, sí quiero puntualizar algunos elementos. Primero, usted va a necesitar siempre como elementos básicos su pasaporte válido y vigente con menos de 6 meses de vencimiento. Segundo, usted va a tener necesidad de presentar su certificación de nacimiento debidamente legalizada y apostillada. Tercero, sus antecedentes penales del país donde usted vivió los últimos 5 años. Si usted sus últimos 5 años ha vivido en el Ecuador, usted saca los antecedentes penales ecuatorianos. Lo saca en línea. Si usted de sus últimos 5 años no ha vivido en el Ecuador, indiscutiblemente va a tener que acudir al país donde usted vivió los últimos 5 años. Es posible que usted vivió sus últimos 5 años en Perú, aunque usted sea colombiano, usted trae los antecedentes penales de Perú. Si usted vivió sus últimos 5 años en Venezuela, aunque usted sea cubano, usted trae sus antecedentes penales de Venezuela, porque es donde usted vivió sus últimos 5 años. Son 3 elementos que no van a faltar nunca. Y a esto yo le sumaría, aun cuando todavía el reglamento no se ha dado la comunicación de que ya se han hecho las adecuaciones al reglamento. Usted tiene que acreditar los medios de vida lícitos. Siempre va a acreditar los medios de vida lícitos en el país. ¿Cómo usted acredita los medios de vida lícitos? Contrato de trabajo, roles de pago, su afiliación al IE es súper importante, debe estar afiliado al IE indiscutiblemente. Se pide mucho cuando llega, bueno, que no esté afiliado de manera voluntaria, porque usted puede estar afiliado de manera voluntaria y cómo usted demuestra sus medios de vida lícitos. Yo recomiendo siempre al migrante, si usted piensa naturalizarse, vaya trabajando con visión de futuro en esa naturalización, haga sus declaraciones anuales del impuesto a la renta, preséntela y así usted podrá llenar un buen expediente y no tendrá problema. ¿Qué sucede a veces? La persona llega, entrega su expediente, se guió por lo que aparece en una página y como abajo en la página le dice, las autoridades podrán solicitar toda la documentación que requieran, después empiezan a llegar los correos, su proceso se encuentra suspenso porque debe presentar tal documento. Su proceso tiene 10 días para presentar tal documento. Entonces, ¿qué recomendación hago siempre? Busque un profesional del derecho. Oriéntese. Oriéntese para que usted pueda presentar por una sola vez su carpeta,
reúna todos los requisitos, no corre el riesgo de que después tenga que estar corriendo presentando documentación, ni tampoco de que le vayan a denegar su proceso de naturalización. Esos son los elementos fundamentales que queríamos tratar sobre la naturalización. Como siempre les digo, vamos a seguir próximos programas semanalmente. Vamos a sacar un programa que va a estar destinado a la reforma de la Ley de Movilidad Humana, y a partir de los casos que atendemos en la consultora también vamos a ir sacando nuestros programas. Les recomiendo, sigan nuestro canal Consultora Brañas y Asociados. Nunca pierda sus sueños, nunca pierda sus esperanzas. Todo en la vida tiene una solución. En nuestra consultora cada problema tiene una solución. Nosotros siempre hablándole claro a nuestros clientes, hablándole claro a los migrantes, y aquí estamos para ayudar, para intercambiar, para poder asistir cualquier situación que usted tenga, no solo en el ámbito migratorio, en cualquier ámbito legal. La consultora Brañas y Asociados está presente, al alcance de un clic, al alcance de una llamada telefónica. No deje que sus sueños se escapen, no pierda la oportunidad de tener asesoramiento y de poder sentirse acompañado. Tengan ustedes un feliz día.